Triunfo para la oposición a Petro. La Corte Constitucional falló en favor del Centro Democrático una tutela en la que exigía garantías para ejercer la crítica al gobierno. La decisión se tomó en una sesión que adelantó el Alto Tribunal en Valledupar. Ordenó medidas para garantizar el acceso a medios de comunicación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, declarados en oposición al gobierno nacional. 7 de septiembre de 2023. La Corte Constitucional decidió este jueves 7 de septiembre amparar los derechos de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y revocó la sentencia del 6 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia del 8 de noviembre de 2022 del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá, que negó por improcedente la acción de tutela presentada por el Partido Centro Democrático en contra del Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda, porque, entre otras cosas, el gobierno no les giraba los recursos para hacer oposición. En su lugar, la Corte ordenó amparar el derecho a la oposición política del partido político Centro Democrático en los términos de esta providencia. Además, declaró la carencia actual de objeto por daño consumado por la vulneración del derecho a la oposición política del partido Centro Democrático desde 24 de agosto de 2022 hasta la fecha de la providencia. Bueno, gente, duro golpe a la izquierda comunista. La Corte falla en favor de Álvaro Uribe, en favor del Centro Democrático. Denunciaban que el guerrillero asesino Gustavo Petro se está robando los recursos que el pueblo colombiano envía a la oposición para hacer oposición. El guerrillero Gustavo Petro se la está robando esa plata. Recordarán ustedes, Gustavo Petro es el máximo ladrón del pueblo colombiano. Hoy se confirma duro golpe a la izquierda comunista. Este fallo le ordena al guerrillero asesino darle los recursos a la oposición y envía un contundente mensaje. Le pide a la Procuraduría investigar este plan criminal, porque recordarán ustedes, el máximo responsable es el guerrillero Gustavo Petro, es el que ordena a sus lagartos robarse los recursos del pueblo colombiano. Hoy celebramos un duro golpe a la izquierda, gana fallo judicial, Álvaro Uribe, el Centro Democrático gana en contra del guerrillero Gustavo Petro, de Roy Barreras, de Iván Cepeda, y a Córdoba, Gustavo Bolívar, estas ratas que durante años han robado al pueblo colombiano. Escuchen este explosivo audio. Revela revista Semana, revela el fallo judicial donde ordenan a estas ratas entregarle esos recursos que Gustavo Petro y su combo criminal están robando al país. Triunfo para la oposición a Petro. La Corte Constitucional falló en favor del Centro Democrático una tutela en la que exigía garantías para ejercer la crítica al gobierno. La decisión se tomó en una sesión que adelantó el Alto Tribunal en Valledupar. Ordenó medidas para garantizar el acceso a medios de comunicación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, declarados en oposición al gobierno nacional. 7 de septiembre de 2023. La Corte Constitucional decidió este jueves 7 de septiembre amparar los derechos de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro y revocó la sentencia del 6 de diciembre de 2022, por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia del 8 de noviembre de 2022 del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá, que negó por improcedente la acción de tutela presentada por el Partido Centro Democrático en contra del Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda, porque, entre otras cosas, el gobierno no les giraba los recursos para hacer oposición. En su lugar,
La Corte ordenó amparar el derecho a la oposición política del partido político Centro Democrático en los términos de esta providencia. Además, declaró la carencia actual de objeto por daño consumado por la vulneración del derecho a la oposición política del Partido Centro Democrático desde 24 de agosto de 2022 hasta la fecha de la providencia. Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, instauró la tutela y pidió compulsar copias de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que, dentro de sus competencias, investigue si la conducta de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades responsables constituye una falta disciplinaria. La Corte también le ordenó al Consejo Nacional Electoral que asigne, de manera inmediata, al Partido Centro Democrático los espacios adicionales en medios de comunicación social del Estado y los que hacen uso del espacio electromagnético. En la providencia, el Alto Tribunal dejó en claro que, a partir de la fecha, se deben extender los efectos de esta decisión a los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición. El expresidente Álvaro Uribe ordenar al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades concernidas, que en el ámbito de sus competencias adelanten las gestiones administrativas y presupuestales para el cumplimiento de esta sentencia en los términos de los artículos 112 de la Constitución Política y 13 de la Ley 1909 de 2018, decidieron los magistrados. Además, ordenaron al Ministerio de Hacienda que, para efectos de transparencia, incluya en el proyecto de ley de presupuesto de cada anualidad, de manera desagregada, las apropiaciones presupuestales para el cumplimiento de la Ley 1909 de 2018. La tutela que, en su momento, reveló Semana, dijo que, a la fecha, las organizaciones políticas declaradas en oposición no hemos tenido acceso a medios de comunicación en radio y televisión, vulnerándosenos con esto nuestros derechos fundamentales a ejercer libremente la función crítica frente al gobierno del presidente Petro, así como a plantear y desarrollar alternativas políticas diferentes a las expuestas o implementadas por este. En ese momento pidieron tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y a la oposición, vulnerados por el Ministerio de Hacienda en cabeza del ministro José Antonio Campo y el Consejo Nacional Electoral que, en cabeza de la magistrada Fabiola Márquez, su presidenta, quienes, al no asignar los espacios institucionales en televisión y radio para la divulgación política, vulnera nuestros derechos fundamentales a la oposición, que fueron reconocidos con la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición.